Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 461, Guerra de los Domadores, después de la tormenta, parte 2. Ren cargaba de nuevo a Larissa, quien permanecía inconsciente por un agotamiento mágico extremo, respiraba con normalidad, pero su rostro permanecía pálido, mostrando las consecuencias de haber forzado sus habilidades al límite. El peso en sus brazos no era solo físico sino también emocional. Transportando a alguien que había arriesgado cualquier seguridad para ayudarlo, cuyo sacrificio había marcado la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Estás seguro de que será seguro?, preguntó Liora, mirando hacia el horizonte, donde aún se veían destellos ocasionales de la batalla aérea. Julio sonrió con confianza. Mi padre puede parecer indiferente, admitió, pero no es tonto y no se dejará vencer. Es complicado de explicar, pero tiene maneras de manejar situaciones que otros considerarían imposibles. La seguridad en su voz traía consigo toda una infancia de experiencias viendo cómo lo imposible se volvía rutinario cuando Dragarion estaba involucrado. Luna, que todavía estaba procesando todo lo que había presenciado, preguntó. ¿Y si hoy tiene muy mala suerte y le pasa algo? Entonces sería el fin de todos modos, respondió Julius con brutal pragmatismo. No hay nadie más en el reino con poder para enfrentarse a los últimos domadores que Gino ha estado enviando, así que ir al castillo será seguro porque cuando lleguemos, todo ya habrá terminado de una forma u otra. Eso es seguro. La lógica era implacable pero precisa. Sirius, que había permanecido en silencio mientras cargaba el cuerpo inconsciente de Selphira, finalmente asintió en señal de acuerdo. Ren también iba a preguntar algo sobre el rey pero... La conversación fue interrumpida abruptamente por una enorme explosión que iluminó todo el horizonte. El sonido llegó segundos después. Julio observó la energía que se extendía por el cielo y sonrió incómodo. Su planteamiento era bastante Dragarion, pero no esperaba algo tan drástico tan rápido. Su padre tenía tendencia a encontrar soluciones buenas y completamente desproporcionadas a la vez. ¿Qué fue eso?, preguntó Luna, ayudando a Ren a colocar con cuidado a Larissa en una posición más cómoda. Probablemente destruyó el puente considerando la dirección, respondió Julius, tratando de sonar más casual de lo que se sentía. El puente, repitió Liora, sin estar segura de haber oído bien. El concepto era difícil de asimilar. Destruir algo que había existido durante generaciones, que definía la relación entre reinos, ahora estaba completamente roto y aislado. Mi padre tiene la costumbre de buscar soluciones simples a problemas complejos, explicó Julius mientras caminaban hacia el castillo. Si vio entrar a muchos soldados enemigos, seguramente pensó en la forma más directa de detener la guerra. A pesar de que su padre había demostrado ser incluso más apresurado de lo que Julio recordaba, romper el puente significó una pausa significativa en el conflicto. Gino, ante tal situación, tendría que retirarse completamente y buscar soluciones alternativas, o incluso considerar abandonar el conflicto por completo. No tenían otra opción. Con su principal ruta de invasión destruida, continuar la guerra se había vuelto logísticamente imposible por el momento. Entonces, ¿ganamos?, preguntó Liora con algo de esperanza. Julio consideró la pregunta mientras observaba los últimos destellos de energía desvanecerse en el horizonte. Por ahora, aún está por verse, respondió finalmente, pero conociendo a mi padre, probablemente sea solo el principio. Cassian y Ravenspire habían llegado poco antes de la explosión del puente a la academia, donde quedaban muy pocos estudiantes asistiendo a sus clases adicionales de verano. El lugar estaba casi vacío, solo quedaban unos pocos dedicados que habían decidido aprovechar la semana adicional para mejorar sus habilidades mientras otros disfrutaban de las vacaciones, y por supuesto, algunos no habían podido regresar a casa por diversas razones menos justas.
Ravenspire todavía se sentía inquieto con la llegada de Dragarion al campo de batalla. Ese loco seguía siendo algo de otro nivel, su aura de maná seguía siendo preocupante incluso después de tantos aumentos de sus 4 bestias abisales. El recuerdo de su encuentro anterior era fresco y humillante, haber sido aplastado casualmente como un insecto irritante por alguien. Tal vez si los guerreros más fuertes de Gino pelearan todos a la vez. Ravenspire aún no conocía el alcance total del poder de las nuevas pociones que Benmont y Bloodwing habían recibido, pero no tenía demasiadas esperanzas después de experimentar nuevamente de frente el poder de Dragarion. Ser lanzado como un muñeco de trapo. Y el dolor todavía estaba fresco en su rostro. Aún así, ciertamente no era invencible con el nivel que tenían ahora, después de las transformaciones. Tal vez los 3 o 4 mejores guerreros serían suficientes para enfrentarlo, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo en una batalla tan incierta. Al menos no lo era. Cassian lo sacó de sus pensamientos todavía molesto por el encuentro anterior. Ese maldito mocoso debe haber usado algún truco inteligente otra vez, murmuró, tocando inconscientemente el lugar donde el golpe de Ren había conectado, aunque físicamente no le dolió, su ego en cambio. No hay manera de que un niño de 11 años. Cambió bruscamente de tema cuando Ravenspire lo miró con lo que claramente era lástima al verlo poner más excusas. Siento lo poco que queda de mi sangre en dirección al edificio de estudiantes, anunció Cassian, señalando hacia donde sus sentidos detectaron la presencia familiar de Klein. Ravenspire siguió su mirada hacia los dormitorios de estudiantes. ¿No te preocupa que ese monstruo nos siga?, preguntó, perder el tiempo aquí después de lo que pasó para llevarse a una simple niña. No te preocupes, le tranquilizó Cassian con seguridad, mi percepción es muy sensible cuando los hilos no están conectados. Seguramente no nos seguirá porque la situación en el puente está completamente fuera de control. Ravenspire permaneció escéptico, pero se concentró y comenzó a sentir el enorme poder de Benmont incluso desde aquí. Ahora que se habían acercado al área del puente. Ahora tenía que llegar a un acuerdo con el joven Cassian. El nivel de energía que se liberaba allí era suficiente para mantener ocupado incluso a ese rey. Tal vez subestimé la siguiente fase del plan de nuestro rey, murmuró, reconsiderando sus evaluaciones anteriores. Con ese poder distribuido entre 3 domadores como nosotros, sería una batalla segura contra Dragarion. Las matemáticas cada vez eran más favorables, pero aquel viejo loco aún conllevaba riesgos que hacían que la retirada estratégica pareciera cada vez más atractiva. Cassian lo sacó de sus pensamientos nuevamente, claramente ansioso por continuar con su plan. Klein me será muy útil ahora que Karzan se quebró, explicó con una expresión desconectada y astuta, y aunque no es muy destacable, mi patético hermano. Hizo una pausa, considerando las posibilidades. Seguramente puedo moldearlo para darle una mejor figura ahora que tengo un espacio libre. Si moldeo bien a Klein o a Leonel, uno de ellos podrá arrastrar a esa chica Luna hacia su inevitable destino más adelante. Ravenspire asintió, viendo la lógica de asegurar opciones más a largo plazo, pero siguió preocupado por asuntos más inmediatos. Pero si no podemos contener a Dragarion, murmuró, los planes futuros para las puertas pueden irse al abismo junto con todo lo demás. Klein se refugió junto con otros en el refugio de la academia. Anne se mantuvo cerca, junto con las 6 chicas guardias que habían desarrollado una rutina de vigilancia alrededor del área donde estudiaba Klein. Los auxiliares del personal académico ayudaron a organizar los suministros mientras otros profesores y personal permanecieron vigilantes, todos esperando noticias sobre el desarrollo de la guerra. Las clases habían sido canceladas definitivamente debido al creciente problema, y los estudiantes se habían escondido junto con el personal, esperando que llegaran buenas noticias sobre el conflicto que había estado escalando.
La vida académica normal había terminado por el momento, aunque Klein no interactuaba directamente con Anne ni con las chicas guardias, estas lo vigilaban constantemente. Era una vigilancia sutil pero constante del hijo y el hermano menor de personajes que sabían que eran problemáticos en el conflicto bélico. Todo permaneció en la misma tensa rutina. Klein se había concentrado en mejorar sus habilidades con una intensidad que rayaba en la enfermedad, aprovechando cada momento disponible para entrenar y estudiar. Anne continuó enviando informes de inteligencia, inofensivos, a Gino, información que consideraba de poco valor, aunque hoy se daría cuenta de que no había sido tan insignificante como creía. La situación de Klein bajo constante vigilancia habría sido crucial para que Gino planeara capturarlo, o eso es lo que Anne pensaría al final, al comprender las implicaciones de sus informes, aparentemente insignificantes, en los acontecimientos de hoy. Pero en realidad, Klein sería arrastrado por su hermano por razones completamente ajenas a los informes de Anne. La información sobre la purificación, manteniéndose durante mucho tiempo sin exposición a la energía abisal era, en sí misma, algo completamente esperado. La ironía era amarga. Una cuidadosa recopilación de información que se volvió insignificante debido a vínculos familiares que operaban según principios que iban más allá de la planificación. Entre los profesores que se quedaron para tratar con los estudiantes durante la crisis estaban la profesora May y casi solo los jóvenes auxiliares que intentaron mejorar su plan de estudios con gran entusiasmo. Por último, como cada año, también permanecieron algunos profesores veteranos que literalmente dedicaron su vida a la escuela, negándose a abandonar a los estudiantes ante el peligro. Uno de ellos era el profesor auxiliar temporal que había cubierto el puesto de Sao y el difunto Song en las clases que habían quedado sin cubrir. Era un joven entusiasta con una lechuza sigilosa, algo más débil que la lechuza de niebla de Sao, pero compensada en aura con una dedicación pura. No fue él quien sintió primero la perturbación del aire ya que Anne tenía sentidos abisales mejorados. Pero fue el primero en alzar la voz cuando todos lo percibieron. «¿Sientes eso?», murmuró mientras su lechuza se movía con evidente agitación. La angustia del pájaro era contagiosa. Anne se puso inmediatamente en alerta, las chicas guardias se posicionaron juntas instintivamente en formación defensiva. Todos estaban tensos excepto Klein, quien había estado demasiado absorto en sus estudios para notar el cambio inicial en la atmósfera. Fue entonces cuando las puertas del refugio se hicieron añicos. Cassian entró primero, su presencia fue inmediatamente reconocible, pero algo la transformó, haciendo que el aire se sintiera más pesado. Tras él llegó Ravenspire, y fue su aura la que provocó en todos los presentes un terror profundo e inexplicable. «Hola, Klein», dijo Cassian casualmente, como si hubiera llegado para una visita social normal. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 462, Guerra de los Domadores, Hilos Rotos. Klein levantó la vista de sus libros e inmediatamente su expresión se endureció con el resentimiento acumulado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su voz dejó escapar meses de frustración reprimida. «He venido a llevarte al nuevo hogar donde pertenecerás», respondió Cassian, avanzando lentamente hacia el centro de la habitación. El reducido número de profesores y guardias se tensó. Siendo de rango plata o inferior, dado que todos los rangos oro de la escuela participaban en la guerra, nadie se atrevía a moverse. Había algo en la presencia de los dos visitantes que prometía violencia instantánea a cualquiera que interfiriera. «No quiero ir contigo», declaró Klein, permaneciendo sentado, pero con la mandíbula apretada. «Estoy harto de tus mentiras y de cómo acaparas toda la atención de mi padre». No lo dijo todo directamente, pero también el resentimiento por años de haber sido engañado y manipulado no había sido perdonado y era evidente en cada palabra.
Los agravios acumulados de alguien a quien le habían mentido, explotado y socavado sistemáticamente por la persona que debería haberlo protegido. El profesor auxiliar, viendo que la tensión aumentaba y reconociendo instintivamente que Klein estaba en peligro, dio un paso adelante. «Disculpen», dijo con toda la autoridad que pudo, pero los estudiantes están bajo protección académica durante esta crisis, no pueden simplemente. No terminó la frase. Ravenspire se movió con una velocidad inimaginable y el joven maestro simplemente dejó de respirar. Su cuello quedó tan brutalmente destrozado que el eco de su dolor se sintió por todo el refugio. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Alguien más tiene objeciones académicas?, preguntó Ravenspire con una cortesía que hacía su violencia aún más aterradora. Nadie respondió, las guardias temblaban visiblemente, Anne palideció por completo y el resto de los profesores se habían convertido en estatuas de puro terror. Klein se puso de pie lentamente, procesando lo que acababa de presenciar. «Acabas de matar a alguien», susurró, con la incredulidad mezclada con el horror. «Sí», respondió Ravenspire haciendo una reverencia. «¿Te molesta?». Cassian suspiró con exasperación. «No tenías que hacerlo tan dramáticamente», le dijo a Ravenspire. «Ahora Klein va a ser más resistente». Se dirigió a su hermano menor con una paciencia que sonaba practicada. «Klein, tienes que venir conmigo, es por tu bien». El tono era razonable y afectuoso, la voz de alguien que explica la medicina necesaria a un niño enfermo. Falsa preocupación. «No», gritó Klein, «no voy a ir a ningún lado contigo. Estoy harta de ti». Cassian se acercó, sus movimientos deliberados y amenazantes. «Klein, no me hagas hacer esto de la manera difícil». «Vete al infierno», rugió Klein, fusionándose con su bestia en un gesto desesperado de desafío. Recientemente había subido a bronce 2, y su rugido desafiante resonó por todo el refugio, pero ni su fuerza mejorada ni sus nuevas habilidades eran rivales para Cassian. La disparidad de poder era cruel y absoluta. Suficiente mejora para darle esperanza a Klein, pero no suficiente para darle una oportunidad real contra alguien de niveles superiores. Cassian lo golpeó. No fue una reprimenda suave, fue un puñetazo frustrado de un hermano mayor que había perdido la paciencia, que impactó en la cara de Klein con tanta fuerza que lo derribó al suelo. La violencia era personal y brutal y la dinámica familiar se expresaba a través de la fuerza física cruda. Klein se levantó sangrando por la nariz, sus ojos brillaban con lágrimas de dolor y traición. «¿Por qué?», murmuró tocándose la cara herida. La pregunta tenía peso más allá del momento inmediato. No solo por qué el puñetazo, sino por qué todo, por qué las mentiras, por qué la manipulación, por qué el cambio repentino de todo lo que había creído sobre su familia. «¿Por qué no me dejas otra opción?», respondió Cassian, comenzando a manifestar algo que hizo que el aire a su alrededor se volviera visible con patrones extraños. Ravenspire, que había estado observando la familiar escena con diversión, se acercó a Cassian con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. Incluso si el drama familiar prometía entretenimiento. «Estamos del lado de los idiotas peligrosos, ¿recuerdas?», interrumpió. «Esto está tomando demasiado tiempo, Cassian, date prisa». «Estoy en ello», murmuró Cassian, concentrándose en algo que requería absoluta precisión. Hilos invisibles comenzaron a extenderse desde sus manos, buscando puntos de conexión en el sistema nervioso de Klein. «No quería hacer esto a la fuerza», explicó Cassian mientras trabajaba, «porque es más doloroso para ambos en la conexión neuronal, pero no me dejas otra opción». Los demás niños, Anne y los guardias no pudieron hacer nada, a pesar de haber desarrollado cierta empatía por el pobre chico de la familia equivocada. El terror de Ravenspire los mantuvo completamente paralizados. «Serás la mejor versión de ti mismo», insistió Cassian mientras los hilos intentaban acercarse a la cabeza y las conexiones neuronales de Klein. «Te ayudaré a alcanzar tus verdaderos objetivos como hice con mi padre».
Klein retrocedió desesperado, pero no entendió del todo lo que quería decir su hermano. «Estoy harto de tus mentiras», gritó, «deja de hablar como si fuera tuya. Voy a conseguir la aprobación de mi padre por mi cuenta. No tendré que escucharte nunca más». Ravenspire se rió con genuino deleite. «Oh, esto es de otro nivel», comentó, «no conocía esta parte de ti, Cassian, eres realmente despiadado». Decidió que Belmont estaba en buena forma y que tenían tiempo para agregar su propio entretenimiento a la situación. «¿Sabes qué, pequeño Klein?», dijo Ravenspire, acercándose al niño que gateaba, «déjame mostrarte algo interesante». Creó una ilusión tan real que Klein no podía distinguirla de la realidad. Su padre apareció, pero con una diferencia crucial: la mirada de Carzan estaba vacía, controlada, y cuando habló, lo hizo con la voz de Cassian. «Hace años que no existo», declaró la ilusión de Carzan, «tu padre siempre fue Cassian, cada decisión, cada palabra, cada momento de aprobación o desaprobación. Todo era él». Klein no quería creerlo, pero al examinar sus recuerdos con más atención, se dio cuenta de algo horrible: los recuerdos de un padre distante y cruel coincidían exactamente con los períodos en que Cassian también había empezado a ser extraño y distante. Poco después del anuncio de su padre de aliarse con los tejedores de estrellas para proteger las puertas, dejando atrás la rivalidad. Ese anuncio de alianza que nunca se materializó, un Cassian más joven murmuró derrota y decepción. La línea de tiempo fue perfecta. Cada momento de crueldad paternal correspondía a períodos de distanciamiento emocional de Cassian, cada decepción familiar se remontaba a la manipulación de su hermano. «No», susurró Klein, mientras su resistencia se debilitaba mientras procesaba las implicaciones. Ravenspire cortó abruptamente la ilusión y mostró algo aún peor. La cabeza cortada de Carzan apareció en sus manos, sus ojos sin vida confirmaron la realidad que Klein había estado negando. «Este no ha sido tu verdadero padre durante años, has estado viendo una marioneta», explicó Ravenspire con naturalidad, «al menos, lo que queda de él». Klein gritó, un sonido que combinaba dolor, horror y pérdida absoluta. El grito era primario y desgarrador. Cassian inmediatamente regañó al cuervo. «No era necesario», espetó, «ahora la conexión será más difícil para mí, vas a hacer que sienta el estrés del idiota de mi hermano con más intensidad». La queja era puramente práctica, más bien una molestia por el hecho de que le hicieran el trabajo más difícil que una preocupación por el estado psicológico de Klein. Ravenspire se encogió de hombros y se disculpó con falso arrepentimiento. «Perdón por seguirte la corriente. Pensé que sería divertido. Aunque no me equivoqué». Cassian suspiró profundamente y se dirigió a Klein, quien ahora estaba sollozando en el suelo. «Voy a revivir a nuestro verdadero padre. Papá será igual que antes de ese estúpido anuncio», prometió con dulzura, «todo lo que fue está en mi cabeza, y puedo repararlo, incluso lo haré mejor que antes». Klein miró hacia arriba, las lágrimas y la sangre se mezclaban en su rostro. «Ese no es mi padre», gritó con desesperación, «es solo una idea tuya. ¿Cómo puedes ser tan idiota como para no darte cuenta?». Su voz se quebró al preguntar lo que más temía saber. «Lo mataste». Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 463, Guerra de los Domadores y los Rotos, el precio de la libertad. Cassian estaba a punto de responder cuando Ravenspire intervino con impaciencia. «Tiempo, Cassian, no tenemos todo el día». Otro recordatorio de batallas no tan lejanas que podrían transformar reinos mientras desperdiciaban momentos preciosos en dramas familiares. Cassian suspiró nuevamente y miró a su hermano menor con lo que podría haber sido lástima. «Es por tu bien», declaró, «así que si no quieres sufrir más de lo necesario, te recomiendo que dejes de resistirte». Intentó someter a Klein por completo, forzando los hilos neuronales hacia conexiones que permitieran un control total.
La violación no fue solo una agresión física, sino la eliminación fundamental de todo lo que hacía de Klein lo que era, reduciéndolo a una extensión de la voluntad de Cassian, pero al final, después de que Klein se resistiera con cada fibra de su ser, gritando hasta que se le quebró la voz, ocurrió algo inesperado. Los hilos dentro de la cabeza de Cassian no lograron conectarse. Por alguna razón que ninguno de los dos entendió completamente, Klein era inmune. Los hilos de Cassian no pudieron activarse. Klein se desplomó, exhausto pero libre, mientras Cassian lo miraba con gran confusión. La contradicción era enloquecedora, un poder que había actuado sobre su padre, que había subyugado a uno de los domadores más poderosos del reino, fracasando contra un niño de rango bronce. Interesante, murmuró Ravenspire, observando el desarrollo inesperado con curiosidad. Cassian se enderezó, la frustración era evidente mientras procesaba el fracaso. Bueno, dijo finalmente con creciente desinterés, supongo que no te necesito después de todo. Klein había dejado de ser una herramienta útil, sin capacidad de control directo, era simplemente la decepción poco cooperativa que siempre había sido. Capturarlo ya no tenía valor si no podía controlarlo, pero Ravenspire pensaba diferente, sus ojos brillaban al observar al niño que había logrado algo que debería haber sido imposible. Espera, murmuró, acercándose a Klein con renovado interés, quiero probar algo diferente. Se preparó para llevarlo a experimentar con ilusiones, preguntándose si la inmunidad de Klein se extendía a otras formas de manipulación mental. Fue entonces cuando Anne dio un paso adelante. Con movimientos deliberados, levantó ambas manos y cerró los ojos, comenzando a recitar en voz baja un código que solo los operativos de alto nivel conocían. Cuervo 6 alfa negro raíces profundas. La intervención fue desesperada. Una identificación que podría significar supervivencia o podría significar ejecución inmediata dependiendo del estado de ánimo de Ravenspire. Ravenspire entrecerró los ojos peligrosamente, sus garras comenzaron a extenderse, pero Anne liberó una pequeña cantidad de energía abisal, rastros apenas perceptibles pero suficientes para confirmar su verdadera afiliación. Continuó explicando en clave cifrada que había estado documentando el comportamiento de Klein durante meses, afirmó que mantener al sujeto en estado natural era crucial para comprender las afectaciones a largo plazo, una intervención forzada comprometería datos valiosos. La explicación fue profesional y plausible. Recopilación de inteligencia que priorizó el valor a largo plazo, sin embargo, Ravenspire no entendía por qué este agente se arriesgaría por un objetivo aparentemente menor, pero afortunadamente no tuvo tiempo de analizar la situación por completo. El mundo tembló. El puente explotó. La explosión envió ondas de choque que se sintieron incluso a esa distancia, el edificio tembló, las ventanas vibraron y, por un instante, el aire mismo pareció cristalizarse con energía residual. El aura dominante de Benmont, que había estado pulsando constantemente en el horizonte, desapareció abruptamente. La repentina ausencia fue más perturbadora que la explosión. Ravenspire sintió una punzada inmediata de alarma. Estaba a punto de decirle a Cassian que tomaría a Klein por la fuerza cuando una voz inesperada cortó la tensión. Ja 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 ja, oh, esto es magnífico. Todos se giraron hacia el sonido, en un rincón del refugio, un contador, aparentemente evitado entre el personal, se balanceaba dramáticamente en su silla sobre una mesa solitaria, gesticulando desenfrenadamente mientras un pequeño ratón saltaba en medio de la misma mesa. El espectáculo fue extraño, como una locura expresándose a través de una actuación teatral que de alguna manera parecía más honesta que el comportamiento normal. ¿Ves la ironía cósmica?, exclamó el contable, con los ojos brillantes de terror e histeria. Aquí está nuestro joven héroe, luchando valientemente por su libertad. Saltó con un movimiento que movió la mesa, casi derribando al ratón, que chilló indignado. ¿Pero qué es la libertad sino la ilusión más cara que jamás compramos?
Una jaula de primera calidad con barrotes de oro que llamamos elección. Hizo una reverencia elaborada mientras atrapaba al ratón en una palangana de cristal. El ratón corría en círculos dentro de la jaula. Al menos en la esclavitud, uno sabe exactamente cuáles son las reglas. Pero en libertad, uno se vuelve esclavo de cada decisión, de cada posibilidad, de cada camino no tomado. Su risa se hizo más aguda, más desesperada. Es la broma más grande del universo. Luchamos por escapar de una jaula pequeña solo para descubrir que nos dirigimos hacia una jaula infinitamente más grande. El ratón, aparentemente acostumbrado a estos monólogos dramáticos, se acostó tranquilamente y comenzó a mover sus patas erráticamente. Y lo más hermoso, continuó el contador, entre lágrimas de risa mezcladas con terror, es que pagamos todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo, toda nuestra cordura por el privilegio de esta jaula superior. Ravenspire observaba el extraño espectáculo con genuina fascinación. Hasta el punto de no pensar en matar al impertinente, había algo artístico y refinado que le complacía, esa elaborada aura que él mismo buscaba proyectar. La broma, nacida del terror y un aparente colapso psicológico, había tocado algo en la mente de Ravenspire que parecía profundamente cierto: la libertad como mercancía, la independencia como la forma más cara de dependencia. Lo más importante es que le había dado una idea brillante. ¿Sabes qué?, murmuró Ravenspire con una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro, tienes razón, veamos si nuestro pequeño tonto puede realmente mantener su preciada libertad y su recién encontrada pureza por mucho tiempo. Sacó una pequeña poción de su túnica, un líquido púrpura que pulsaba con promesas de poder fácil. Toma esto, le ordenó a Klein, que todavía estaba en el suelo, exhausto. No, respondió Klein débilmente. No fue una petición. Ravenspire obligó a Klein a tragar la poción, manteniéndolo inmóvil mientras el líquido corruptor dejaba que la gravedad hiciera su trabajo. Anne permaneció de pie con las manos en alto. Ravenspire lo golpeó con indiferencia, dejándolo tambalearse, pero lo perdonó por su demostrada utilidad hasta el momento. Luego desapareció y se dirigió desde atrás al contable, que seguía riendo histéricamente. «Y tú, filósofo», dijo, poniendo una garra en el cuello del hombre, «también vas a actuar más tiempo para mí». Puso otra poción sobre la mesa para el contador, quien la miró con ojos confundidos hasta que la garra le cortó un poco la piel. «Claro», exclamó el contable, alzando la poción como si fuera un brindis, «la corrupción definitiva. El precio máximo por ser miembro del Club de la Libertad Cristalizada». Bebió la poción de un trago, mientras su ratón chillaba preocupado desde el recinto de cristal. «Ahora soy verdaderamente libre, para ser esclavo de tus fuerzas». Ravenspire observó las reacciones por un momento, memorizando cada detalle para su posterior análisis. Entonces, su sombra dividió algunas pequeñas partes que entraron en las sombras de los experimentos. «Perfecto», murmuró, «veremos poco a poco si la inmunidad es real o simplemente temporal». Desapareció nuevamente y se materializó entre las sombras junto a Cassian, quien había estado observando todo con expresión distante. «Es hora de regresar, tomaremos el camino largo. Dragarion claramente ya no tiene rival aquí, y si decide perseguirnos». No necesitó terminar la frase. Ambos desaparecieron, dejando el refugio en un silencio perturbador. Klein permaneció en el suelo, sintiendo que algo extraño comenzaba a circular por su sistema, mientras Anne se levantaba dolorosamente. El contable había roto la palangana de cristal con la cabeza mientras su ratón le susurraba al oído como para tranquilizarlo, y Klein, sin saberlo, estaba a punto de descubrir exactamente cuán profunda era su recién adquirida inmunidad. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 464, Guerra de los Domadores, la ilusión de la victoria.
Ignacio estaba con uno de los escuadrones de bombardeo que habían realizado un trabajo ejemplar durante las primeras etapas del conflicto. Su poder era impresionante, básicamente el 60% de todos los domadores de fuego y viento de rango oro de llano estaban distribuidos entre estos escuadrones especializados, aunque había menos de 100 rangos oro, y la mayoría de los más de 5.000 participantes del escuadrón de bombardeo en esta guerra de defensa eran plata 3, la coordinación con ellos había sido magistral. Ignacio tuvo el honor de conocer personalmente a la gran mayoría de los más fuertes, habiendo visto al menos a un tercio durante sus años en la academia. Muchos de ellos eran nombres que aparecerían en los libros de historia, maestros cuyas técnicas se estudiaban en cursos avanzados y quizás, sin saberlo, hoy habían aportado nuevos detalles que Ignacio añadiría a los planes de estudio. Su academia tenía que mantenerse por encima de las escuelas de la bruja polvorienta y el bufón mojado. El bombardeo del puente había sido constante y había detenido perfectamente el avance enemigo hasta la desafortunada aparición del falso dragón de Benmont. Todo había cambiado allí. Muchos soldados de primera línea fueron eliminados en minutos, lo que obligó a todos a retirarse en lo que rápidamente se convirtió en una retirada caótica. Después de perder la organización debido al terror inspirado por las tormentas mortales y los ataques venenosos de Benmont, el consiguiente ataque de Maximiliano con sus tropas aéreas había devastado sin piedad a las fuerzas en retirada. Las bajas habían sido devastadoras, pero cuando la situación se revirtió dramáticamente y el rey más poderoso de la historia destruyó el puente en un solo movimiento épico, Maximiliano y sus tropas huyeron a una velocidad que solo su máxima cobardía podía proporcionar. Los 3.000 soldados Yino que ahora estaban atrapados en este lado del abismo, sin un puente para regresar, levantaron sus manos en señal de rendición ante la mirada del ejército de llano reorganizándose después de la desastrosa y desordenada retirada. Lo difícil para todos fue contener la sed de venganza inmediata. La furia por los caídos en el ataque de Benmont y la humillante persecución de Maximiliano hirvió en cada soldado superviviente. Los pobres bastardos de rango plata atrapados, ex primera línea de los Yino, sabían perfectamente que no tenían ninguna posibilidad ahora que no podían escapar, y la rabia de quienes regresaban tras la deshonrosa retirada estaba a punto de estallar en una violencia descontrolada. Los soldados que habían visto morir a sus amigos y que se habían visto obligados a huir aterrorizados, ahora se enfrentaban a la oportunidad de vengarse de enemigos casi indefensos, y entonces explotó. Los primeros ataques comenzaron desde la retaguardia, lanzas de fuego, proyectiles de viento, técnicas que buscaban venganza inmediata, pero lo que parecía que terminaría en una masacre fue detenido por el propio rey. Dragarion descendió del cielo como un juez brillante y justo, colocándose directamente sobre los soldados atrapados, con movimientos que parecían casuales, desvió todos los ataques vengativos hacia el abismo, donde se dispersaron inofensivamente en la oscuridad. La fuerza vengativa que había comenzado a lanzarse se detuvo instantáneamente. Todos cayeron en un silencio absoluto, el asombro llenó sus corazones al ver al poderoso soberano en acción directa. Los 3.000 prisioneros miraron a lo lejos, al otro lado del puente destruido, donde las tropas de Yino se retiraban y desaparecían en la distancia como huyendo de un desastre natural. No querían mirar al poderoso soberano que estaba a punto de decidir su destino, pero ya no les quedaba otra opción. Ver desaparecer a sus aliados les hizo comprender claramente su destino. Por el momento, la batalla se había detenido por completo y se habían quedado solos, abandonados por sus propias fuerzas aliadas. Las fuerzas por las que habían arriesgado sus vidas tratando de abrir un camino que les permitiera cruzar el puente. ¿Valió la pena?, se preguntaron. Todo empezó con un solo soldado. Quizás estaba frustrado por la traición, demasiado asustado o demasiado impresionado como para recordar a qué reino servía nominalmente, se arrodilló sobre suelo rocoso y luego bajó la cabeza hasta tocar tierra en completa sumisión.
Poco a poco, como una ola silenciosa, todos los soldados hicieron lo mismo. Fue una imagen que quedaría grabada en la memoria de cada testigo, 3000 guerreros de plata, rindiendo homenaje a un poder que trascendía las lealtades políticas. Dragarion estaba allí, flotando sobre un pequeño ejército que imploraba clemencia ante lo que era básicamente una fuerza natural imparable para ellos. La diferencia de poder era tan absoluta que resistirse habría sido como un bebé desdentado intentando matar a un adulto a mordiscos. La densidad de maná del rey de llano era 2 niveles superior a la de ellos, no tenían forma de hacerle daño. Diferentes niveles de existencia. El rey los observó en silencio por un momento, evaluando la situación. Los llevarán a un recinto temporal en las minas, declaró finalmente, y su voz se amplificó para llegar a todos los soldados presentes, pero entonces su tono cambió, cargando con maná que hizo vibrar sus oídos con la demostración de autoridad absoluta. Ocultó cuidadosamente su verdadera fatiga, el aura que proyectaba no admitía desobediencia. Al primer acto de desafío, continuó, y cada palabra resonó como la frase final: te elimino. No fue una amenaza, fue una declaración de una realidad justa y lógica. Los 3000 prisioneros permanecieron postrados, comprendiendo perfectamente que su supervivencia dependía enteramente de la misericordia de alguien que pudiera borrarlos de la existencia con un movimiento casual. Ignacio observó todo desde su posición junto a los bombarderos, procesando que acababa de presenciar no solo el final de una batalla, sino un evento histórico y la demostración más clara posible de por qué Dragarion era considerado una leyenda viviente. La guerra se detuvo no porque se hubieran agotado los recursos ni porque hubiera triunfado la diplomacia. Todo terminó porque una persona decidió que ya era suficiente, y todos los presentes, enemigos y aliados por igual, tuvieron que aceptar esa realidad sin cuestionarla. Arthur se reunió con Dragarion mientras dejaba que el ejército tomara prisioneros hacia las minas, para luego dirigirse al castillo con cuerpos cansados que intentaban parecer casuales. Los sentimientos de Arthur eran completamente conflictivos. Por un lado, sintió un alivio inmenso al ver que su padre había llegado para salvarlos justo cuando todo parecía perdido. Sin su intervención, el reino habría caído y todos habrían muerto. O algo peor. Por otro lado, estaba profundamente molesto porque había tardado años en regresar de su misteriosa misión. Si no se hubiera ido, la situación no se habría descontrolado tanto, los problemas con Gino, la escalada de tensión, la guerra misma. Todo se podría haber evitado con su presencia. La frustración era legítima y profunda. Años de gestionar crisis que se podrían haber evitado, de tomar decisiones que deberían haber sido responsabilidad de su padre, de cargar con un peso que aún no le correspondía. Arthur estaba a punto de reprocharle precisamente eso cuando observó con más atención la postura y la expresión de su padre. Dragarion estaba cansado a un nivel que rayaba en el colapso. Lo disimulaba extraordinariamente bien, manteniendo esa fachada desenfadada y controlada que siempre proyectaba, pero Arthur no era un guerrero plata cualquiera, era un doble oro con experiencia. Las señales eran sutiles pero inconfundibles para alguien que comprendía el coste de ejercer el poder a tal escala: microtemblores en manos que deberían haber estado firmes, patrones de respiración que mostrarían agotamiento si no se enmascaraban con disciplina. «Te llevaré a descansar al castillo», declaró Arthur, olvidando de inmediato sus reproches al reconocer que el hombre probablemente se había matado trabajando. «La situación no está completamente controlada», respondió Dragarion, negando con la cabeza. «Todavía no puedo dormir, debo mantener mi maná elevado o los poderes que aguardan en el centro de Gino y en las profundidades de nuestro llano podrían darse cuenta y venir a por nosotros». Arthur intentó comprender, la preocupación era evidente en su expresión. «Hay 2 firmas con un poder muy similar al de Benmont», explicó Dragarion, con la mirada fija en el horizonte donde Gino seguía existiendo, una incluso ligeramente superior. «Si tengo que luchar contra ellas en este estado,
Moriré, no tengo suficiente energía. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 465, La guerra de los domadores, el costo de la victoria. Necesito aparentar estar completo para que no vengan. Ojalá no tengan ganas de tentar a la suerte hasta que me recupere de verdad. Parece que no era el único que intentaba hacerse más fuerte. Arthur comprendió inmediatamente las implicaciones y decidió llevarlo al castillo donde Víctor estaba siendo atendido por los mejores curanderos disponibles. No necesito curarme, protestó Dragarion mientras volaban, no estoy enfermo ni herido, solo estoy cansado del largo viaje, nada que un poco de descanso, bebida y buena comida no puedan arreglar. La protesta fue informal pero reveladora, alguien acostumbrado a resolver problemas mediante una fuerza abrumadora ahora se veía reducido a esperar que el descanso y la nutrición fueran suficientes para enfrentar los desafíos que se avecinaban, pero cuando llegaron en unos minutos y estaban listos para entrar, Víctor esperó en la entrada principal del castillo, habiendo presentido claramente el momento de su llegada en el maná que emanaban. Allí el hijo mayor le reprochó todo lo que Arthur había decidido guardar para sí. Víctor era más extrovertido por naturaleza y además su ego estaba bastante herido por lo que le había sucedido durante la batalla, haber sido derrotado tan rotundamente por Benmont había sido humillante para alguien acostumbrado a dominar los cielos. Lo que no entiendes con esa cabeza dura, maldito viejo idiota, continuó Víctor sin reservas, es que tu ausencia casi nos cuesta el reino entero, ¿por qué demonios no regresaste cuando te lo pedí directamente hace un año? Llevas años jugando a ser explorador mientras nosotros. Dragarion se rió, interrumpiendo la diatriba con genuina diversión. Tienes razón, admitió sin ponerse a la defensiva, mi partida tardó mucho más de lo esperado porque esos dragones son increíblemente testarudos, pensé que sería cuestión de meses, no de años. La admisión casual fue al mismo tiempo refrescante y exasperante. Un reconocimiento de culpa expresado con la misma energía que la mayoría de la gente usa para discutir qué comer en lugar de cuestiones de vida o muerte. Se dirigió a Víctor con una expresión que se volvió más seria. Pero no tenemos elección, si no consigo todos los anillos, no será posible destruir lo que el cristal quiera tras esas puertas, ni siquiera el cristal mismo. Su densidad es superior a la del diamante, sin los 10 en sinergia, no creo que podamos detenerlo. Antes de irme, no pude ni siquiera rascarlo. Sus hijos intercambiaron miradas sin comprender del todo lo que acababa de decir. Dragarion notó su confusión pero no pareció dispuesto a dar más detalles en ese momento, en cambio, se dirigió al interior del castillo con esa naturalidad característica que usaba para evitar conversaciones demasiado serias. Voy a buscar unas medicinas que la anciana guardaba en nuestras bóvedas, anunció por encima del hombro, esas que te hacen estar de pie más tiempo del debido. Víctor y Arthur lo siguieron, ambos procesando que su padre aparentemente tenía planes que requerían estar despierto y funcional mucho más allá de lo que su estado actual le permitía. No te preocupes, sé lo que hago, pero sus palabras no tranquilizaron a ninguno de sus hijos, quienes se dieron cuenta de que la guerra que acababa de terminar podría haber sido solo el primer acto de algo mucho más grande. La victoria que habían celebrado momentos antes de repente se sintió mucho más frágil de lo que parecía. Ren llegó con otros al castillo poco después de que el rey y sus 2 hijos entraran por las puertas principales. Su tercer hijo, al que le faltaba un brazo, también acababa de llegar. Julius había cargado a la mayoría de los heridos en la espalda de su lobezno terrestre, pero especialmente a Sao, cuyo estado se había deteriorado un poco más durante el viaje. Ren cargó a Larissa en brazos, aún inconsciente por un agotamiento mágico extremo. Sirius transportó con cuidado a Selphira, mientras que Luna y Liora simplemente se aseguraron de que todos estuvieran bien durante el viaje.
La llegada del tercer príncipe y la princesa completó la familia principal de la reina al castillo, una reunión que debería haber sido de celebración pero que se vio ensombrecida por las heridas y el agotamiento general. Ren no podía dejar de pensar en lo que había presenciado durante la batalla. Había visto a Ravenspire eliminar la energía de las esporas doradas con sus alas de sombra, transformando la purificación en corrupción. Una parte significativa del ejército de Carzan había sido controlada e infectada por esa energía abisal. La llegada del rey y el golpe en la cara del cuervo habían cancelado inmediatamente el control mental de las masas, pero no habían solucionado el problema fundamental de la corrupción que ahora infectaba a miles de soldados. El ejército que Julius había formado seguía estacionado en posiciones defensivas, mientras que el ejército de Carzan se dispersaba gradualmente. La sección que había visto a Ren más cerca y había sido purificada antes de la llegada de Ravenspire no se había visto afectada por el cuervo. Muchos habían cambiado de mentalidad y habían regresado pacíficamente a sus hogares. Pero muchos otros soldados, unos 8000 en total, seguían confundidos y temerosos de moverse a ambos lados del muro de hielo que Selphira había creado. También temían represalias por parte del grupo de soldados que Julius había dejado a cargo de vigilarlos e impedir su avance hacia el castillo. Aquella fuerza de vigilancia contaba ahora con un número ligeramente superior, llegando a contar con casi 10.000 efectivos, y estaba dirigida por veteranos del muro abisal que no solo sabían manejar a las bestias corruptas. Ren pensó intensamente en cómo sería posible la purificación de tanta gente a la vez. No podía simplemente lanzar rayos de luz a todos. Su red de absorción había funcionado bien en el campo de batalla lleno de esporas, pero 8000 personas corruptas requerirían algo mucho más controlado que una nueva infección extensa y dolorosa. Luna se dio cuenta de que él estaba preocupado por algo más allá del cansancio normal de batalla y pensó en acercarse para decirle algo, pero Julius habló primero y la hizo retirarse avergonzada. Aunque el tema no tenía nada que ver con ella. Invítenlos a pasar, les dijo a los guardias de la entrada, coloquen a los heridos en las habitaciones mejor preparadas y denles algo para recuperarse y descansar. Julio hizo una señal y varias sirvientas se acercaron inmediatamente a Ren. ¿Podemos llevar a la princesa?, preguntó uno de ellos cortésmente, extendiendo los brazos hacia Larisa. Ren sabía que solo necesitaba descansar, a pesar de haber forzado sus conexiones mágicas más allá de sus límites. Ren ya había logrado un pequeño ajuste en su flujo de energía mientras la cargaba durante el corto viaje. Gracias a ello, sus canales de maná se estaban estabilizando gradualmente. Está bien, asintió Ren, transfiriendo con cuidado a Larisa a los brazos de la criada, solo necesita dormir. Julius también envió a Sirius con Selphira a los baños. Ellos también necesitan descansar, pensó Ren, observando cómo se llevaban al antiguo guerrero. Sobre todo Selphira, debería estar despertando tras recuperarse de la fusión, igual que pasó con Lyn. Lyn debería despertar muy pronto en la casa de Liora y Selphira, donde sus padres y vecinos todavía estarían preocupados, pero cuando Julius comenzó a dirigirse hacia donde habían dejado a Sao, Ren volvió a preocuparse por el presente. ¿Qué vas a hacer con el profesor?, preguntó. Llévenlo al médico para que le administren medicamentos contra el exceso de maná, respondió Julio como si fuera la solución más obvia. Eso lo matará, regañó Ren con dureza, sorprendiendo a Julius con la intensidad de su reacción. El estallido fue agudo y alarmante, no se trataba solo de desacuerdo, sino de auténtico terror al ver a alguien recetar veneno como medicina. Julius se preocupó inmediatamente al ver la expresión de Ren. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la medicina convencional?, preguntó mientras se agarraba el muñón. Sao no solo tiene un exceso de maná normal, explicó Ren rápidamente, también está envenenado por un exceso de medicina antimaná. Su cuerpo ya está demasiado saturado de esas sustancias, darle más sería como envenenar a alguien que ya se está muriendo de veneno.
Julio procesó la información e inmediatamente decidió cambiar de planes. Entonces lo llevaré primero con los expertos, declaró, indicándole a Ren que lo siguiera. Ven conmigo, parece que entiendes su condición. Luna y Liora, movidas por la natural curiosidad y preocupación por el profesor que las había enseñado y protegido, decidieron seguirlas también. ¿Cómo supiste eso de Sao?, preguntó Liora mientras caminaban por los pasillos del castillo. Se nota en sus síntomas, respondió, la forma en que sus líneas de maná están dañadas, el color de su piel, su patrón de flujo, todo indica saturación tóxica y exposición prolongada a altos niveles de maná. ¿Y sabes cómo curarlo?, preguntó Luna esperanzada. Tal vez, respondió Ren, ya consultando internamente con Musito sobre posibilidades reales de purificar tanto daño acumulado. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 466, Guerra de los Domadores, expertos médicos. Moviéndose a través de los pasillos del castillo, Ren se dio cuenta gradualmente de que la estructura era realmente enorme, mucho más de lo que había anticipado desde el exterior ya imponente. Un grupo de personas con distintas tareas parecía vivir allí permanentemente, había cocineros corriendo con bandejas, limpiadores manteniendo los tapices, escribas llevando documentos, guardias patrullando por turnos y docenas de otros trabajadores cuyas funciones específicas Ren no pudo identificar. La mayoría parecía ocupada y apurada, aunque no sabía si esto era normal o si el frenesí actual se debía a la guerra. La escala era impresionante, una ciudad autónoma dentro de los muros del castillo, cientos de personas cuyas vidas giraban en torno al mantenimiento y apoyo de la familia real y sus operaciones. Después de un tiempo considerable moviéndose por diferentes pasillos y escaleras, muchos más de los que Ren esperaba al principio, finalmente llegaron a donde Julius quería llevarlos. Era una sección del castillo claramente dedicada a funciones médicas, con habitaciones especializadas y el olor distintivo de hierbas medicinales y pociones curativas. Allí estaban los expertos que Julius había mencionado. El primero era un hombre mayor con una Venus parásita, una bestia de aspecto inquietante que parecía una planta carnívora pero con tentáculos que parecían pelos por todo su cuerpo y se movían constantemente. Era una variante evolutiva de la antena Venus de Hana, una de las guardias de Larissa. La criatura era de rango plata y tenía habilidades de detección que podían analizar las condiciones corporales internas con precisión micrométrica. El segundo experto tenía una abeja sanguijuela, de igual rango plateado, cuya apariencia era una mezcla un tanto inquietante entre insecto y lamprea. Era significativamente más grande que un niño de 3 años, con un abdomen palpitante y antenas largas y peludas con una enorme capacidad sensorial. Ren se dio cuenta inmediatamente de que ambas bestias eran tremendamente útiles para el diagnóstico médico. Se especializaban, directa o indirectamente, en detectar con precisión lo que sucedía en los pacientes a nivel celular. La combinación de sus habilidades proporcionaría una comprensión integral incluso de las afecciones médicas más complejas. El experto con la abeja sanguijuela reaccionó rápidamente al ver a Julius acercarse con Sao, se fusionó con su bestia y respiró hondo, olfateando al paciente incluso antes de que Julius le explicara la situación, pero su expresión facial no era muy optimista. Miró al otro experto y el primero lo invitó con un gesto silencioso con la mano, comunicando claramente los años de trabajo en conjunto. Es un soldado importante, empezó a explicar Julius, preocupado por la expresión del experto, que no era tan sutil, mientras colocaban cuidadosamente a Sao en la camilla. Tito Sao no es el líder de una casa importante ni de un guardia real de rango oro, pero es uno de los agentes más efectivos y eficientes que tengo a mi servicio. Julius se movía nervioso mientras hablaba, claramente preocupado por alguien a quien apreciaba enormemente, incluso había olvidado su habitual consideración de no llamarlo por su nombre.
A Sao no le gustó cómo sonaba y sintió que arruinaba la imagen que quería proyectar. Ha aceptado misiones superiores a su rango, y siempre que ha sido necesario el sigilo o el rastreo, Sao ha sido excelente, a menudo superando los recursos de rango oro de mi hermano Víctor. Se detuvo un momento, sujetándose la cabeza. Siempre he confiado en él para muchas misiones importantes. Si Sao fuera de rango oro como los casi 500 que tenemos en todo Llano, no dudo que estaría entre los 5 mejores soldados, si no el mejor. Miró hacia Ren con evidente gratitud. Con el don que le dio Ren, será aún más importante para nuestras operaciones. Bajo ninguna circunstancia puedes dejarlo morir. El experto con la Venus parásita, suavemente empujado por su colega, comenzó el examen detallado, envió las pequeñas raíces de su bestia hacia Sao, y éstas penetraron en su cuerpo a través de los poros de su piel. Poco a poco, las raíces se expandieron a través del sistema circulatorio de Sao, como un sistema de sensores biológicos que exploraba cada parte de su anatomía interna. El rostro del experto se volvió progresivamente más sombrío mientras procesaba la información que transmitían las raíces de su bestia. Su sistema de maná está demasiado dañado, comenzó a explicar, con la voz impregnada de la certeza de décadas de experiencia médica. Casi todo su centro de procesamiento de maná está destruido en miles de pequeñas heridas microscópicas. Hizo una pausa, claramente luchando por encontrar una manera de explicar la gravedad de la situación. Es un milagro que lo hayan sacado con vida de donde quiera que hubiera un nivel de maná tan extremo. La mayoría de la gente habría muerto de shock mucho antes de desarrollar este tipo de daño sistémico. ¿Pero se puede curar?, preguntó Julio con ansiedad. El experto meneó lentamente la cabeza. Lo siento mucho, ya que pareces tenerle mucho cariño al soldado. Esto solo seguirá deteriorándose. Sanar será extremadamente difícil, prácticamente imposible, porque cerrar esas heridas microscópicas en todo su sistema llevaría semanas de trabajo para un grupo de sanadores expertos, semanas que su cuerpo no resistiría. Señaló diferentes partes del cuerpo de Sao mientras explicaba. El maná escapa constantemente de su sistema y se cristaliza en su cuerpo, rodeando todo su sistema circulatorio. Es como si tuviera miles de pequeños fragmentos de cristal mágico. Hizo una pausa y meneó la cabeza. Es muy lamentable porque me doy cuenta de que es un doble con un potencial aún inexplorado, murmuró, pero no podemos hacer casi nada con los métodos convencionales. ¿Por qué no?, preguntó Liora, aunque su voz sugería que temía la respuesta. El segundo experto, cuyo Lichvi había estado analizando las toxinas en el sistema de Sao, agregó su propio diagnóstico sombrío. Para empezar, la medicina antimaná no funcionará porque su sistema ya está extremadamente intoxicado con ella, explicó. Su cuerpo no puede procesar más toxinas sin colapsar por completo. El segundo experto profundizó en detalles técnicos que hicieron palidecer a Julio. Lo peor es que la medicina antimaná formó pequeñas bolsas alrededor de las pequeñas cristalizaciones y se adhirió a ellas, al no poder procesarse correctamente, ni ser suficiente para desarmar los cristales que ya no estaban en su forma original pura. ¿Forma original?, preguntó Julio. Se cree que el maná ambiental existe en un estado intermedio entre la luz y el gas, respondió el experto. Cuando el maná se cristaliza de forma natural, pierde sus propiedades semietérias que le permiten ser reabsorbido gradualmente por nuestras venas de maná, que son más bien vías y disposiciones que reflejan la integración de nuestras bestias en nuestro sistema. Pero una vez que el maná puro se solidifica, necesitamos procesarlo de nuevo y dentro del cuerpo eso es. Sin medicina para el exceso. Estamos en una encrucijada. En resumen, la medicina es la única solución para los cristales en su cuerpo, pero en este momento solo empeorará las cosas, concluyó el primer experto. Julius parecía devastado. Entonces no hay nada que hacer. Los dos expertos intercambiaron miradas que confirmaron el pronóstico terminal.
Ni siquiera con los métodos más modernos, admitieron, lo sentimos. Fue entonces cuando Ren dio un paso adelante, terminando de procesar cómo explicar su solución mientras absorbía la información y la jerga médica que había estado asimilando. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 467, Guerra de los Domadores, progreso médico poco ortodoxo. ¿Has considerado usar materiales de bestias para absorber esos cristales de su sistema de procesamiento?, preguntó Ren. Los expertos lo miraron con curiosidad, pero con mucho más escepticismo. La pregunta fue inesperada, viniendo de un niño que debería haberse sentido abrumado por la jerga técnica que acababan de pronunciar, pero que hablaba con una seguridad que sugería una extraña comprensión genuina. ¿Qué tipo de materiales pueden hacer algo así?, preguntó el primer experto con la paciente indulgencia de un profesional que sigue la pregunta de un niño. Tentáculos de bestias con capacidad de absorción, comenzó Ren, nombrando un material que hizo que ambos expertos arquearan las cejas. Para disolver cristalizaciones solidificadas, las bestias con esa capacidad descomponen el maná cristalizado y lo devuelven a su estado semietéreo. ¿Como las de esas plagas nocturnas?, preguntó el segundo experto, con voz aguda y rechazo inmediato. Son terribles para una persona enferma. Le robarían la poca vitalidad que le queda más rápido, no solo maná, jamás usaríamos materiales tan dañinos. Esas cosas estarían al nivel de la trepanación y la sangría, cosas que quedaron en el pasado. La comparación era acertada y perturbadora. Antiguas prácticas médicas que habían matado a más pacientes de los que habían salvado, abandonadas por una buena razón por la medicina civilizada. Es diferente, insistió Ren, con una convicción que hizo reflexionar a los expertos, y por eso necesitamos pulverizar una bestia de alta vitalidad. El extracto líquido no funcionaría porque no bloquea bien las fibras cortas que absorben la vitalidad. Solo necesitamos que las fibras largas estén libres, ya que son las que absorben solo maná. ¿Polvo de bestia?, preguntó Julio. Reducir criaturas vivientes a polvo, cosechando su esencia con fines terapéuticos que sonaban más a alquimia que a medicina. Las bestias con mucha vitalidad suelen tener mucho más de eso que de maná, así que cuando son presa de las bestias de absorción y se quedan sin maná, se secan por completo y el polvo restante de sus cuerpos regresa a la tierra, explicó Ren con total claridad. Dejé algunos en la escuela y llevo algunos materiales en mi mochila, pero no serán suficientes. Si puedes conseguirme algunos. Los expertos se miraron unos a otros, eso claramente estaba fuera de su área de especialización. Años de formación médica convencional no los habían preparado para enfoques terapéuticos que parecían más una búsqueda de basura en el campo de batalla que una práctica clínica. Y suponiendo que se pudieran extraer los cristales, ¿qué haríamos con las heridas microscópicas y las bolsas de medicamentos?, preguntó el primer experto, escéptico de que un niño tan pequeño resolviera el complejo problema, pero genuinamente intrigado por el rumbo de esta conversación. Gel regenerativo de cualquier anfibio transparente, al ser del elemento agua tiene propiedades curativas y además es el más biocompatible, respondió Ren sin dudar. Si pudiéramos obtenerlo de los tejidos que rodean su núcleo. No sanaría las heridas directamente, sino que crearía una matriz temporal alrededor de sus venas de maná que permitiría que el sistema de maná se reparara gradualmente. Es como un andamiaje para el proceso natural de curación. La metáfora era elegante para un niño que construía marcos biológicos para apoyar la curación en escalas demasiado pequeñas para la intervención normal, una medicina que operaba en la intersección de la ingeniería y la biología. Nunca había oído hablar de ese tratamiento, y las partes de las criaturas acuáticas suelen tener propiedades curativas, pero no superan la habilidad de un sanador normal. Aunque la idea de usar tejido específico que se adhiera directamente al sistema de procesamiento de maná suena bastante interesante si realmente actúa así al entrar en el cuerpo, admitió el segundo experto.
El interés profesional, a regañadientes, era evidente. Por último, necesitamos infectarlo con un hongo azul que crece en las hierbas devoradoras de maná. Las que se usan para reducir la enfermedad del maná, eso ayudaría a eliminar la alta concentración que funciona como toxinas, explicó Ren. Esa plaga azul que causa problemas cada ciclo de 4 años con nuestra medicina anti-maná. Sí, absorberá naturalmente la medicina anti-maná, o en otras palabras, el extracto de la planta que lo intoxica. Una vez que los cristales se disuelvan con los tentáculos procesados, podemos pedirles a los curanderos que lo ayuden a resistir y a sanar un poco sus riñones. El primer experto se acercó con evidente curiosidad. ¿Cómo sabes tanto sobre los animales y esas raras funciones siendo tan joven?, preguntó. La pregunta tenía un peso que iba más allá del simple interés profesional, era un conocimiento que normalmente requería un estudio especializado. Ren dudó por un momento, considerando lo mucho que era conveniente revelar ahora que tenían prisa. Recibo información de mi bestia, algo similar a lo que hacen las tuyas, respondió finalmente, rodeado de Julius y las chicas que ya sabían más o menos sobre su pequeña gran enciclopedia, pero hay prioridades antes de explicar más sobre eso, tenemos que actuar pronto. El primer experto parecía genuinamente intrigado. ¿De verdad crees que esa combinación de tratamientos podría funcionar? En teoría deberían, sí, asintió Ren. ¿En qué orden?, preguntó el segundo experto, considerando claramente la posibilidad. El cambio de tono fue significativo, desde un rechazo escéptico a un interés profesional cauteloso, el reconocimiento de que circunstancias desesperadas podrían justificar enfoques experimentales. Primero, los tentáculos y el polvo para eliminar los cristales, luego, el tratamiento del curandero junto con secreciones para prevenir más daños y nuevas formaciones cristalinas, finalmente, el hongo, cuando los curanderos hayan terminado de regenerar sus riñones lo suficiente como para lidiar con la intoxicación. Ren continuó explicando. Cada paso debe completarse antes del siguiente, ya que los métodos pueden interferir entre sí si se aplican simultáneamente, especialmente los hongos, que pueden morir ante los tentáculos y crecerán de forma muy agresiva si reciben energía curativa. Julius miró esperanzado entre Ren y los expertos. ¿Sería posible conseguir esos materiales? Los expertos analizaron la cuestión con atención. Los materiales que menciona son raros, no porque esas bestias no se puedan conseguir, sino porque no se usan normalmente, admitió el primero, pero si realmente pueden hacer lo que describe. Debería ser posible encargar bestias urgentemente de mercados de comida exótica o de algunas colecciones de bestias raras para diferentes coleccionistas adinerados. Valdría la pena intentarlo, completó el segundo, porque la alternativa es que este soldado que tanto te preocupa muera en los próximos días. Ren se acercó a la mesa donde yacía Sao. Puedo empezar a estabilizar su sistema con lo poco que tengo para iniciar el tratamiento, añadió, pero sé de primera mano que es algo doloroso y puede generar estrés adicional en su cuerpo. La referencia casual al conocimiento de primera mano fue al mismo tiempo tranquilizadora y profundamente perturbadora, una experiencia que sugería una exposición personal a procedimientos experimentales peligrosos. ¿Sugieres algo para eso también?, preguntó el primer experto. Esencia de cualquier tortuga de agua, no necesita ser como la negra de la señora Selfira, respondió Ren, cualquier nivel bronce servirá. Ralentiza todos los procesos biológicos sin detenerlos y, además, le daría vitalidad extra, daría tiempo para que cada tratamiento funcione adecuadamente sin sobrecargar su sistema regenerativo. Los expertos intercambiaron otra mirada, esta vez con cautelosa esperanza. Es la teoría médica más innovadora que he escuchado en décadas, murmuró el segundo experto, pero también la más infundada con datos. ¿Quieres que te convierta en datos?, preguntó Julius directamente. ¿Que muera? No, admitieron ambos expertos, definitivamente no.
Ren sacó el primer tentáculo preparado, sintiendo el peso de la responsabilidad. Mientras observaban a Sao respirar trabajosamente en la mesa de examen, todos en la sala se dieron cuenta de que acababan de embarcarse en un experimento médico que podría revolucionar algunos tratamientos relacionados con los núcleos de procesamiento de maná, o que podría matar al paciente más rápido de lo que ya estaba muriendo, pero por primera vez desde que vieron la condición de Sao, había esperanza. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 468, Guerra de los Domadores Dragón Puro. Ren había comenzado el tratamiento con la ayuda de varios curanderos que aplicaban la curación exactamente donde y como él les pedía, aunque todos estaban algo confundidos por la peculiar situación de ser guiados por un niño de 11 años. Sus movimientos eran precisos y seguros, dirigiendo su séptimo tentáculo procesado hacia puntos específicos en el sistema de maná de Sao mientras monitoreaba cuidadosamente las reacciones de su cuerpo a cada intervención. El tentáculo se retorció ligeramente en su agarre, un problema secundario derivado del proceso de absorción y preparación que tuvo que ajustar con destreza en tiempo real. Al tocar la piel de Sao, tenues volutas de energía comenzaron a disiparse. El maná cristalizado respondió a las propiedades de absorción tal como se predijo. Todo iba sorprendentemente bien. El primer tratamiento estaba funcionando tal como Ren había predicho, y las cristalizaciones de maná comenzaban a disolverse gradualmente. Pequeños destellos de luz escapaban de los poros de Sao a medida que la energía solidificada volvía a su estado semi-etéreo, creando breves patrones de arcoíris en el aire antes de desvanecerse por completo. Uno de los sanadores se secó el sudor de la frente. Nunca había visto nada igual, murmuró, viendo cómo las formaciones cristalinas se derretían bajo la influencia del tentáculo. 20 años de práctica y... Concéntrate, interrumpió Ren con suavidad pero firmeza, canaliza tu energía curativa hacia la zona inferior de su costilla izquierda, hay daño acumulándose allí. Un guardia llegó corriendo con materiales adicionales que le habían enviado a buscar. Solo necesitamos extraer el tejido conectivo alrededor del núcleo y... No sabemos cómo convertir a la bestia vital en polvo, informó, entregando una bolsa con componentes que olían a medicina concentrada. La confusión del guardia era evidente en su ceño fruncido y en la forma en que sostenía la bolsa con el brazo extendido, claramente luchando por comprender cómo esas criaturas reducidas a tierra podían tener aplicaciones médicas. Ren examinó los materiales rápidamente y sacudió la cabeza, decepcionado por el comentario. No necesitan hacerlo ustedes mismos, explicó, solo tienen que dejar que las bestias, a las que les van a quitar los otros tentáculos que necesito, absorban la esencia directamente. El proceso era incluso un poco elegante en su simplicidad. Las bestias de absorción drenaban naturalmente el maná de las criaturas ricas en vitalidad, dejando solo el polvo de vitalidad pura necesario para el tratamiento, sin molienda ni procesamiento, simplemente dejando que la naturaleza siguiera su curso bajo condiciones ligeramente controladas. El guardia permaneció algo desconcertado. Su expresión era la de alguien que intentaba reconciliar el hecho de que ese concepto tan simple nunca se había utilizado antes. ¿Estás seguro de que? Empezó a preguntar, pero cuando estaba a punto de preguntar más, una mano grande lo apartó suavemente del camino. El rey entró por la puerta. Su aura era tan intensa que, dentro del castillo, todos los pasillos se llenaron de su presencia al instante. Apenas entró, el aire parecía densificarse con una carga que dificultaba la respiración. Fue una sensación tan fuerte que, irónicamente, en lugar de hacer más evidente su presencia, estar cerca hizo que distinguir su ubicación exacta se volviera difícil cuando la percepción se saturó. La naturaleza abrumadora de su firma de maná creó una paradoja. Dragarion observó la escena con curiosidad, sus ojos se movían entre los curanderos que trabajaban.
Cada sanador se tensó levemente bajo su mirada, sus movimientos se volvieron más pausados y cuidadosos, la autoridad despreocupada que proyectaba hacía que incluso los profesionales médicos más experimentados dudaran de su propia experiencia. ¿Qué haces con mi Salvador?, le preguntó directamente a Julius. ¿Cómo va el tratamiento? Julio se enderezó inmediatamente, respondiendo con el respeto automático que exigía su padre. Incluso con su brazo faltante, logró transmitir un porte militar perfecto. Lo traje con una condición más complicada de lo esperado, explicó. Tendrán que hacer muchas cosas para intentar salvarlo. Parece ser una intoxicación aguda por medicina anti-maná, combinada con daño generalizado en sus venas de maná y muchas cristalizaciones internas. Dragarion asintió, procesando la terminología médica, pero luego observó más cuidadosamente el estado de Julio. ¿Cómo perdiste el brazo?, preguntó, pero cuando prestó más atención a la habitación se sorprendió muchísimo al darse cuenta de que un niño estaba dando órdenes a los curanderos adultos. La incongruencia lo golpeó como un puñetazo. Tenía que ser una broma. Supuestamente iba en serio, no se trataba de un niño noble jugando a la medicina, era una intervención médica compleja. No dejó que Julius respondiera sobre el brazo. ¿Se lo están tomando todo a la ligera?, preguntó con un tono que sugería que la situación le parecía inapropiada. ¿Por qué un niño dirige este tratamiento médico si, según ustedes, es tan crítico? La pregunta cargaba con el peso de la autoridad real y la preocupación paternal. La implicación era clara: o Julio estaba siendo imprudente con la vida de un subordinado valioso, o había algo insólito en esta situación que requería una explicación. Ren sintió inmediatamente el cambio en el entorno y la poderosa mirada dirigida hacia él, interrumpiendo su concentración en el delicado trabajo. El cambio fue como si de repente un foco de atención se centrara en él mientras realizaba una microcirugía. Lo primero que hizo fue quejarse. Luego retiró con cuidado el tentáculo con el que estaba trabajando en las venas de Sao y miró hacia el rey. «No puedo trabajar bien así», murmuró con evidente irritación. Su percepción elevada le permitía percibir con más detalle lo que otros estaban saturados de percibir. La atmósfera de la habitación se está saturando con un maná algo estancado, peor que cuando estábamos en los pasillos. Alguien. La queja fue instintiva, nacida de la frustración de tener un trabajo preciso interrumpido por cambios ambientales fuera de su control. Fue entonces cuando se dio cuenta. Se había concentrado tan intensamente en Sao que no había estado prestando atención a su entorno. El momento del reconocimiento lo golpeó como agua fría. Todos en la sala abrieron los ojos con preocupación al escuchar al niño quejarse del maná del rey. Incluso los curanderos detuvieron su trabajo, congelados en anticipación de la respuesta real a tal audacia sin precedentes de alguien tan joven. El rostro de Luna se puso pálido, mientras que Liora parecía a punto de desmayarse. Pero Dragarion se rió, claramente divertido por la audacia del mocoso. ¿Te refieres a mi maná?, preguntó con una sonrisa desafiante. La diversión en su voz denotaba genuina curiosidad. En sus décadas de experiencia, muy pocas personas se habían quejado de su presencia, y ciertamente ningún niño lo había hecho considerándola una simple molestia ambiental para sus juegos de fantasía. Aumentó deliberadamente su aura, dejando escapar solo un toque de amenaza para intimidar al niño mimado y travieso, seguramente el hijo mimado de algún noble que no reconoció y que pensó que podía jugar al médico con un paciente gravemente enfermo. Una pequeña lección sobre la falta de respeto. La opresión hizo que la temperatura de la habitación pareciera cambiar. El aire se volvió más denso, oprimiendo a todos los presentes. Era el tipo de presencia que hacía arrodillarse a los guerreros veteranos y a los soldados más curtidos cuestionar su valentía. Ren hizo una mueca y entrecerró los ojos, claramente afectado por el aumento de la sensación de opresión.
A diferencia de los demás, que parecían congelados por la demostración de poder, la reacción de Ren era más parecida a la de alguien que sufre un dolor de cabeza desagradable pero manejable. «Ren», susurró Liora con urgencia, «discúlpate. Estás ante el rey». Su voz tenía el tono desesperado de alguien que ve a un amigo a punto de saltar de un acantilado. Ren se sorprendió al darse cuenta plenamente de la situación, pero antes de que pudiera decir algo, Musito surgió completamente de su cabeza. El rey se sorprendió inmediatamente al ver la criatura que nunca había visto a pesar de conocer miles de bestias diferentes a lo largo de todo lo que había explorado durante sus viajes y misiones. El pequeño hongo no se parecía a nada en su extenso catálogo mental de bestias y criaturas, su forma desafiaba cualquier clasificación fácil. «Musito», gritó Luna. Pero no hubo respuesta. Musito se concentró en una sola cosa y comenzó a absorber la energía residual del ambiente que se había vuelto pesado con el poder concentrado de Dragarion. Al principio, el proceso fue sutil, apenas se veían volutas de energía que fluían hacia la pequeña criatura como limaduras de hierro atraídas por un imán. Inmediatamente, el dragón azul del rey reaccionó con más fuerza, comenzando a expulsar más de su energía y a ciclarla con el pequeño hongo en un patrón de maná circular casi visible que ninguno de los presentes había esperado. La interacción fue fascinante, donde el poder de Dragarion había sido opresivo y estancado, ahora empezaba a fluir en elegantes espirales, como si el pequeño hongo estuviera enseñándole a su antiguo dragón nuevas maneras de mover su energía. El Killing Platino también se sintió extraño y comenzó a resonar con frecuencias que hicieron que la gente sintiera un aura relajada. Lo que había sido una presión intimidante se transformó en algo casi musical, armónicos que parecían calmar en lugar de abrumar. El gato de Luna y el Killing de Julius también actuaron de manera extraña, sus energías sincronizándose con el inexplicable fenómeno que estaba ocurriendo. Fue como si Musito se hubiera convertido en director, organizando una orquesta caótica en perfecta armonía. Dragarion sintió algo que no había experimentado en décadas. Su energía empezó a sentirse más ligera que nunca, su enorme poder no disminuyó en absoluto, pero se volvió mucho más fácil de llevar, más agradable de mantener, menos embriagador en su intensidad. Más puro. La sensación era como quitarse una armadura que no sabía que llevaba puesta, o respirar hondo tras años respirando a través de un paño. El alivio era tan profundo que casi resultaba emotivo. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, su poder se sentía como una extensión natural de sí mismo en lugar de una carga que llevaba encima. Después del pequeño altercado, el pequeño hongo regresó, satisfecho, dentro del cabello de Ren sin explicar nada sobre lo que había hecho. La transición fue tan suave como repentina había sido su aparición, dejando a todos preguntándose si habían imaginado toda la interacción, pero Ren inmediatamente obtuvo un pequeño pero significativo beneficio, un aumento ahora del 25% en el control elemental general, agregando finalmente madera como último bloque. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 469, Guerra de los Domadores, objetivos puros. Todos quedaron confundidos por lo que acababan de presenciar, especialmente Dragarion, quien claramente quería hacer preguntas sobre la misteriosa criatura. El silencio se prolongó incómodamente mientras todos procesaban lo ocurrido, los sanadores intercambiaron miradas, su compostura profesional se vio afectada al presenciar algo que desafiaba su comprensión del comportamiento animal y la manipulación del maná. Ren, con sudor frío perlándose en su frente, respiró profundamente y dijo con voz torpe, «Ahora es mucho mejor para trabajar».
Las palabras salieron tensas, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Sus manos temblaban ligeramente al alcanzar el siguiente tentáculo, con el peso de la atención real aún oprimiéndolo a pesar de la intervención de Musito, pero respiró hondo. Tenía que salvar a Sao ahora. Inmediatamente regresó al tratamiento, tratando de ignorar a todos los presentes mientras se concentraba en el delicado proceso. El trabajo requería una precisión absoluta, cada movimiento del tentáculo debía estar guiado por el conocimiento que fluía a través de él como un río subterráneo. El maná cristalizado respondió más fácilmente ahora, disolviéndose en suaves espirales de luz que se disiparon inofensivamente en el aire purificado. Julius se dio cuenta de que la tensión había disminuido gracias a la nueva energía pura y comenzó a explicarle a su padre sobre Ren, la batalla que habían librado antes de su llegada y cómo había perdido su brazo durante el enfrentamiento con Cassian y Ravenspire. Hablaba en voz baja, su voz tenía una cadencia mesurada que intentaba no molestar a Ren. La historia se desarrolló paso a paso, la desesperada defensa de la ciudad, la aparición de las fuerzas corruptas, las inesperadas habilidades de Ren y el brutal uso de incluso armas biológicas para alcanzar la victoria. El brazo amputado de Julius era un recordatorio constante de lo cerca que habían estado del desastre total. Cuando Dragarion terminó de escuchar la historia completa desde el punto de vista de Julius, parecía claramente entretenido por las aventuras de su hijo y los demás, pero especialmente un niño de 11 años ayudando a derrotar a Karzan, murmuró divertido, interesante. Sus ojos se detuvieron en Ren con nueva apreciación, viendo más allá del pequeño cuerpo del niño hacia algo mucho más significativo. La manera casual en que el niño trabajaba con materiales que desafiarían a los curanderos experimentados y la confianza en sus movimientos a pesar del escrutinio real decían mucho. Pero luego miró a Sao acostado en la mesa de tratamiento y su rostro cambió por completo. Espero que tu extraño genio infantil pueda curarlo, dijo con una seriedad que contrastaba con su humor anterior. Sao me salvó la vida. El cambio de tono fue inmediato y absoluto. Atrás quedó el monarca entretenido, en su lugar se alzaba un rey que comprendía el peso de las deudas insalvables, el valor de esos pocos individuos dispuestos a sacrificarlo todo por el deber. Se acercó a la mesa, observando el delicado trabajo que Ren ahora realizaba con más calma en una habitación con una energía igualmente intensa pero más respirable. La presencia del rey, que ya no era opresiva, parecía instalarse a su alrededor como una barrera protectora. Déjame contarte lo que hizo hace unos meses para que más gente recuerde su valentía en el peor de los casos. Punto de vista de Sao. Mientras Dragarion comenzó su relato. Sao, que estaba siendo tratado pero permanecía en un estado de semiconsciencia, se encontró relativamente tranquilo en lo más profundo de su mente. Apenas podía sentir la actividad alrededor de su cuerpo, el suave sondeo de la energía curativa, la cuidadosa manipulación de sus canales de maná dañados. Si tuviera que morir después de todo lo que había logrado, al menos estaría feliz de haber llegado a donde llegó. Un rango de plata en el anillo de platino. El logro parecía surrealista incluso en su estado actual. ¿Cuántos domadores de rango plata podrían afirmar haber sobrevivido en un territorio destinado a seres 2 rangos superiores? ¿Cuántos habían caminado entre criaturas capaces de aniquilarlos con un simple movimiento y habían vivido para contarlo? Había cumplido su misión más importante, había salvado al rey cuando más lo necesitaba y había contribuido al reino a través de ello. La satisfacción del deber cumplido era un peso cálido en su pecho, más reconfortante que cualquier sanación física. Pasara lo que pasara ahora, fuera cual fuera el precio que su cuerpo exigiera por los riesgos que había corrido, había valido la pena. Lo único que le entristecía era que nunca había logrado ir con Ren a verlo explorar directamente esos difíciles lugares en las diferentes formas que le había contado durante sus sesiones de entrenamiento.
Esas conversaciones ahora se sentían vívidas en su memoria, más reales que los procedimientos médicos que le practicaban, las animadas descripciones de Ren sobre la ecología de las bestias, sus teorías sobre los patrones de flujo de maná, el brillo de sus ojos al hablar de las relaciones interconectadas entre las criaturas y sus entornos. Se había quedado con la simple imaginación de los relatos de Ren, sin explorar nunca verdaderamente con él las complejas teorías ecológicas que había descrito con tanta emoción. El arrepentimiento fue agudo pero no amargo. Al menos su última misión había sido extraordinariamente extravagante. Hace unos meses. La decisión se cristalizó en la mente de Sao con la claridad aguda que solo las situaciones desesperadas pueden proporcionar. Encontraría al rey, incluso aunque eso le costara la vida. Estúpido, murmuró para sí mismo mientras revisaba sus bolsas de provisiones una vez más, de verdad que lo soy. Sabía que probablemente se arrepentiría de esto. Su raptor camuflado se movió nervioso a su lado, sus escamas ondulando a través de marrones y grises apagados mientras percibía su agitación. No me mires así, suspiró Sao mirando a la bestia, ¿crees que no sé que esto es una locura? Pero ¿qué alternativa hay? Volver y ver cómo el reino se desmorona mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando un milagro. La única respuesta del raptor fue un rugido sordo que, de alguna manera, transmitía lealtad y exasperación. Sao apreciaba eso de las bestias. Nunca intentaban fingir, pero tenían que seguirlo de todos modos. Su búho de niebla, aún fusionado con él, le proporcionaba un flujo constante de información sensorial que pintaba el mundo con matices de peligro y oportunidad. La percepción mejorada era a la vez una bendición y una maldición, podía ver las amenazas a mayor distancia, pero también veía con exactitud lo superado que estaba por todo lo que lo rodeaba. Bien entonces, dijo Sao, cargándose la mochila al hombro con férrea determinación, vamos a buscar a un rey en un pajar enorme. El viaje a través del primer anillo de oro resultó sorprendentemente manejable, aunque Sao sospechaba que tenía más que ver con la información de Ren que con su habilidad. El persistente aroma del líquido marcador del oso felino gigante seguía ejerciendo su magia sobre los narices dorados, manteniéndolos atrincherados en sus formaciones defensivas. Sao se movía entre las imponentes criaturas como un fantasma, procurando mantener un ritmo lento y pausado que no despertara sus instintos depredadores. Al menos los trucos del chico son fiables, murmuró, deteniéndose a la sombra de una nariz dorada particularmente enorme cuyo cuerno brillaba como la punta de una lanza en la extraña luz saturada de maná. La respiración de la criatura era tan lenta y profunda que Sao sentía vibrar el suelo con cada inhalación. Desde tan cerca, podía ver los intrincados patrones de su pelaje, la forma en que el maná parecía fluir por su cuerpo como un árbol con sangre luminosa. Era hermoso, a su manera alienígena, y absolutamente aterrador. Su raptor se removía con ansiedad en su interior, su capacidad natural de camuflaje era impresionante, pero contra criaturas de rango oro con sentidos agudizados, el sigilo se convertía en una tarea difícil. Tranquilo, susurró Sao, más para sí mismo que para su compañero, solo somos turistas, nada que ver, nada que temer. La mentira le supo amarga, pero mentirse a sí mismo, creyéndose que toda esta misión era posible, lo había mantenido en marcha. ¿Por qué detenerse ahora? A medida que se adentraban en los anillos dorados, Sao empezó a notar cambios en el paisaje. La densidad de maná aumentaba gradualmente, como si se adentraran en aguas más profundas. Con razón a Dragarion le gusta descansar aquí, reflexionó, observando a un grupo de narices doradas absorber maná con la paciencia de estatuas vivientes. Es como un spa enorme para cualquier cosa que pueda soportar la presión. Ese pensamiento lo devolvió a su misión. Si el rey había estado allí con regularidad, debía haber señales, rastros de su presencia que alguien con las habilidades necesarias podría seguir hasta encontrarlo.
Sao activó la visión mejorada de su búho, escudriñando el suelo en busca de perturbaciones. Los pies reales podrían haber dejado marcas distintivas, especialmente al soportar el peso de 2 bestias de platino. La tierra comprimida, el desplazamiento sutil de los flujos de maná, el persistente aroma del poder. Todo podría leerse como un libro si conocieras el idioma. «Ay», susurró, al ver una depresión en la tierra blanda cerca de un grupo de narices doradas particularmente grandes. La silueta era antigua, pero inconfundiblemente humana, y lo suficientemente grande como para pertenecer a alguien con un paso imponente. Las escamas de su rapaz se movieron para coincidir con el color y la textura exactos del suelo circundante, un hábito nervioso que Sao había aprendido a reconocer como la forma de su compañero de decir: «Deberíamos pensar en esto nuevamente». «Lo sé», susurró Sao, «pero ya estamos comprometidos». Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 470, Domando el Anillo Dorado, parte 2. La transición al segundo anillo de oro estuvo marcada por un cambio fundamental en el ecosistema que dejó a Sao momentáneamente sin aliento. Donde el primer anillo contenía grupos de narices doradas esparcidas por terreno variado, el segundo anillo estaba dominado por un único y enorme bosque de estas criaturas. Habían evolucionado aquí, se habían vuelto más grandes y sofisticadas. Dulce dragón de... Sao se detuvo antes de que la maldición pudiera formarse por completo, consciente de que incluso las palabras susurradas podrían llegar más lejos de lo previsto en ese lugar. Los narices dorados medían al menos el doble de alto que sus primos más jóvenes, sus múltiples troncos juntos eran ahora tan gruesos que casi no podían rodearlos con los brazos, sus cuernos dorados habían desarrollado intrincados patrones ramificados que creaban un dosel de púas mortales en lo alto, mientras que sus largos hocicos habían desarrollado picos más largos que brillaban tenuemente con el maná acumulado. Lo más inquietante de todo es que se movieron mucho más. No con rapidez ni de forma drástica, sino con una coordinación deliberada que transformó el bosque en un laberinto viviente. Mientras Sao observaba, una sección del bosque cambió de posición. Las enormes criaturas avanzaron al unísono para cerrar lo que había sido un corredor entre sus filas. No solo se unen contra los depredadores, comprendió Sao con creciente inquietud, están gestionando activamente su territorio juntos. El camuflaje de su rapaz parpadeaba nerviosamente entre diferentes patrones antes de establecerse en algo que se aproximaba a la textura de la corteza. Sao sacó el frasco de líquido marcador que le quedaba, notando con consternación lo poco que quedaba. La mezcla original estaba calculada para cruzar las zonas de narices doradas del primer anillo, no para recorrer un bosque entero de sus primos evolucionados. «Tendré que hacer este estiramiento», murmuró, aplicando la menor cantidad que pudo mientras aún mantenía la efectividad del aroma. Los narices doradas, de mayor tamaño, también reaccionaron de forma distinta al fluido marcador que sus parientes más pequeños. En lugar de simplemente ponerse a la defensiva, iniciaron una comunicación grave y vibrante que resonó en el suelo como un trueno lejano. El sonido fue más sentido que oído, una vibración que pareció ignorar sus oídos por completo y hablarle directamente a los huesos. «Están hablando entre ellos», susurró Sao, con la fascinación superando al miedo. «Se preparan para luchar juntos contra él». La conversación, si es que se trataba de eso, continuó durante varios minutos antes de desvanecerse gradualmente en el silencio. Al terminar, Sao descubrió que se habían abierto senderos a través del bosque, corredores entre los enormes troncos que momentos antes no existían. «Me están dejando pasar». Parecía imposible, pero la evidencia era innegable. Las narices doradas evolucionadas facilitaban activamente su paso, creando una ruta segura a través de sus dominios. La pregunta era por qué. Los sentidos mejorados de su búho captaron algo más, una huella familiar cerca de una grande con garras. Ambas debajo de capas de tierra y maná. Ser seguido. Seguir.
Dragarion había pasado por allí, pero no recientemente. El rastro se está volviendo viejo, murmuró Sao, pero al menos sabemos que vamos por buen camino. A medida que avanzaban, afortunadamente con facilidad, más profundamente en el bosque de narices doradas evolucionadas, Sao comenzó a comprender su verdadero alcance. Las criaturas de aquí no solo eran más grandes que sus primos del primer anillo, su sociedad, si así se le podía llamar, operaba según principios que sugerían cierta inteligencia, más que mero instinto, poseían una arquitectura, una disposición rudimentaria pero deliberada de sus cuerpos que creaba estructuras con propósitos claros. Algunas formaciones parecían diseñadas para maximizar la absorción de maná, con las criaturas posicionadas para crear patrones de resonancia que amplificaban la energía ambiental. Otras parecían ser formaciones defensivas, con campos superpuestos de sus cuernos que harían que acercarse a ciertas zonas fuera un suicidio ante cualquier amenaza potencial. Parecía que tal vez las criaturas eran lo suficientemente inteligentes como para saber que no debían meterse con el humano, que ocasionalmente cazaba a sus depredadores y pasaba por allí. Quizás Sao, al ser similar en forma, tuvo la suerte de ser temido por ellos. Ya sea que esa haya sido la razón o algo completamente diferente, Sao continuó por el largo camino recto durante varias horas hasta que llegó cerca del Anillo Dorado 3. La comprensión lo golpeó gradualmente. Estas criaturas habían desarrollado no solo tamaño y coordinación, sino también memoria, si recordaban los pasajes anteriores de Dragarion. Si para ellos, los humanos no eran presas ni competidores, sino fuerzas de la naturaleza que ocasionalmente invadían sus dominios, mejor facilitarles el paso que arriesgarse a llamar su atención. Inteligente, murmuró Sao, apreciando la elegante simplicidad de la posible solución, muy inteligente. La transición al tercer anillo de oro golpeó a Sao como una bofetada de realidad evolutiva. ¿Qué?, murmuró, deteniéndose en el borde de lo que alguna vez había sido territorio familiar. El paisaje se había transformado por completo. Donde antes existían enormes troncos de narices doradas, ahora se alzaba un verdadero bosque de increíbles gigantes vegetales que desafiaban toda lógica de proporciones. Los nuevos árboles se extendían hacia el cielo como columnas vivientes, con sus 15 troncos juntos formando circunferencias tan anchas que se necesitarían 100 personas para rodearlos, pero la verdadera sorpresa no fue solo su tamaño. Ascendieron en la cadena alimentaria, susurró Sao, mientras sus sentidos agudizados captaban los sutiles cambios en el ecosistema. Y en los cadáveres, los árboles se han convertido en depredadores. Su camuflaje se rompió por un momento, sus escamas adoptaron patrones nerviosos que no podían decidir entre imitar la corteza o la tierra. Las narices doradas evolucionadas habían crecido hasta convertirse en algo que ya no podía servir de alimento a los osos felinos gigantes, ni siquiera si hubieran subido de nivel. Sus troncos principales se habían vuelto tan grandes que la corteza supergruesa tenía tan pocos nutrientes maná que no valía la pena. Los picos ya ni siquiera tocaban el suelo, y los cuernos se habían transformado en apéndices para atrapar presas, pero lo más impactante eran las formaciones esféricas que colgaban de sus picos como enormes y grotescas frutas brillantes. Estas esferas pulsaban con una luz dorada concentrada, claramente órganos especializados para acumular y procesar maná. Las legendarias frutas de maná, murmuró Sao, fascinado a pesar del peligro, desarrollaron órganos externos para acumular la concentración de maná necesaria para la primera evolución a platino. Cada fruta representaba años de poder acumulado, la cristalización de la ambición evolutiva de la criatura. Algunas brillaban con más intensidad que otras, sugiriendo diferentes etapas de desarrollo o quizás distintos propósitos. Las bestias siempre querían avanzar, y el anillo de platino 1 era lo único que estas criaturas tenían en sus mentes. Estas monstruosidades ni siquiera eran lo peor que vería todavía. Los anillos de platino. Sao, al ser plata 3 en su bestia más fuerte, podía estar en el anillo plateado 3 sin mayores problemas.
al haber madurado su bestia, pudo estar en el Anillo Dorado 1 sin mayor dificultad, y ahora, al ser doble gracias a Ren, el Anillo Dorado 3 era un límite donde no se sentiría demasiado afectado. El problema serían los 3 anillos de platino. Durante el viaje, que sería el doble de largo que el de los anillos de oro, Shao tendría que soportar concentraciones de maná cada vez peores mientras se escondía de terribles bestias. Cada anillo representaba un peligro exponencialmente creciente, no solo por las criaturas, sino también por el propio maná. Su cuerpo, a pesar de estar mejorado, tenía límites. Las pociones antimaná de su mochila podrían no ser suficientes ni siquiera para el viaje de ida. Su raptor se movió inquieto, percibiendo su aprensión. Los instintos naturales de la bestia le advertían sobre la densidad de maná que se avecinaba, sobre criaturas que existían más allá de su capacidad de supervivencia. A mí tampoco me encanta, susurró Shao, más para sí mismo que para su compañero. Aún así, hemos llegado demasiado lejos para volver atrás. Primero tendría que sobrevivir a este bosque legendario. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.